Señor, enséñanos a hablar con nuestro Padre Dios. Señor, enséñanos a orar, a abrir las manos ante ti. Saludos amigos y amigas. Ya al final de este mes de julio, el día 27, donde en nuestro país celebramos el Día del Padre, el día de esa paternidad humana y divina que recibimos de Dios y también de nuestro progenitor. La primera lectura de este domingo es la continuación de la que leíamos la semana pasada. Se trata del relato de la destrucción de Sodoma y Gomorra, las ciudades con fama de depravadas en el valle de Sidín, en el sur del Mar Muerto. Es un relato que se ha prestado a todo tipo de hipótesis arqueológica en torno a esa depresión del Valle del Jordán, que es uno de los fenómenos más originales de la naturaleza, a 400 metros bajo el nivel del Mediterráneo. La Biblia lo llama Yam Ammibalak, mal de la sal, y probablemente se le conoce por Mar Muerto desde el tiempo de los griegos, porque no hay vida debido a la gran densidad de sal. Todo esto explica la leyenda de este lugar, de la estatua de sal de la mujer de Lot y otros pormenores. Probablemente es una leyenda para explicar lo terrible de la vida allí, aunque la industria de todos los tiempos ha logrado del asfalto y otros minerales sus beneficios. Pero la lectura de hoy viene para poner de manifiesto la intercesión de Abraham a Dios por los justos, por sus familiares. Es una explicación de cómo el hombre de todos los tiempos, y muy especialmente el de la antigüedad, recurre a lo divino frente a las leyes de la naturaleza que se presentan con tal atroz en momentos determinados. La segunda lectura, seguimos leyendo la carta a los Colosenses en el capítulo 2 del 12 al 14. Y hoy está centrado en el bautismo, sumergirse en la vida en Cristo. Y es importante desde el principio comenzar clarificando algunas ideas. Juan bautizaba con agua, sumergiendo en el río Jordán. Cristo Jesús trae otro bautismo, y ese es el bautismo que nosotros recibimos al nacer o posteriormente en la vida mediana o adulta. El bautismo para Juan era sumergir en el Jordán. Para el cristiano es sumergirse, pero no en agua, sino en Cristo Jesús. La carta a los Colosenses prosigue con su mensaje. En este caso es un texto bautismal, una pequeña catequesis sobre el bautismo cristiano, sobre el efecto de este sacramento. Nos incorporamos al misterio de Cristo, a su muerte y resurrección. Es un mensaje que se parece mucho al de Romanos 6. Dios nos da la vida en Cristo y esto se expresa mediante el bautismo. El Evangelio de Lucas que hoy escuchamos, capítulo 11 del 1 al 13, Dios como Padre, un misterio de intimidad, y específicamente en este Día del Padre también estamos viendo al Padre de verdad, al Padre
modelo a nuestro Padre espiritual Dios. El Evangelio de Lucas nos ofrece hoy uno de los pasajes más bellos y entrañables de este caminar con Jesús y de la actitud del discipulado cristiano. En Lucas, el Padre Nuestro se halla dentro del marco de un catecismo sobre la oración. El Evangelio, en el capítulo 11 del 1 al 13, está dividido en 4 partes y abarca la petición: enséñanos a orar, juntamente con el Padre Nuestro, la parábola del amigo que viene a pedir y que Lucas entiende como exhortación a ser constante en la oración, una invitación a orar y la imagen del Padre generoso, que es una invitación a tener confianza en que se nos va a escuchar. Ya sabemos que el Padre Nuestro está en Mateo y que se ha tomado en ambos casos delante de la fuente de los profetas itinerantes de Galilea, que conservaron los dichos de Jesús, fuente de su evangelio. Pero esta catequesis de la oración, tal como la tenemos en el conjunto, se la debemos a Lucas, que es el evangelista que más ha valorado este aspecto de la religión de identidad cristiana. Cuando Jesús está orando, los discípulos quieren aprender, sienten que Jesús se transforma. Jesús en el Evangelio de Lucas ora muy frecuentemente. No se trata simplemente de una arma secreta de Jesús, sino de una necesidad que tiene como hombre de estar en contacto muy personal con Dios como Padre. Todos conocemos cuál es la oración de Jesús y cómo esa oración no se la guarda para sí, sino que la comunica a los suyos. Por lo mismo, la predicación de Jesús ha de revelar el sentido del Padre Nuestro. Este es el primer fundamento en que se basa la explicación que se ha de dar. Solo el que vive en el Espíritu de Jesús, quiere decir Lucas, sabrá rezar el Padre Nuestro con el Espíritu de Jesús. Y solo sabrá rezarlo quien sepa escuchar primeramente la prédica de Jesús. Debemos notar que el Padre es la oración específica del discípulo de Jesús, ya que Lucas nos dice con claridad que los discípulos se lo han pedido y Él le ha enseñado, y los discípulos se lo pidieron para que ellos también tuvieran una oración que lo identificara ante los demás grupos religiosos que existían. En consecuencia, es una oración destinada para aquellos que buscaron el reino de Dios con plena entrega de vida, para aquellos que se convirtieron al reino de Dios en el contenido exclusivo de su vida. Pues cuando Jesús nos enseña cómo es lo que debemos de orar, entonces se nos está enseñando implícitamente cómo deberíamos ser y vivir para poder orar de esta manera. No podemos entrar en los pormenores exegéticos del Padre Nuestro, que ha logrado el consenso de muchas lecturas distintas, diferentes, originales, extraordinarias. No es que Jesús inventara la invocación de Dios como Padre, pero es quien la pone sobre la mesa de la experiencia religiosa de su tiempo, con sentido recto de cómo debemos entender a Dios y de cómo debemos relacionarnos con Él. La diferencia entre Mateo y Lucas inclina la balanza a un texto más primitivo en el caso de nuestra lectura de hoy, corta, directa, menos estructurada, pero más optimista y radical, quizás más cercana a la experiencia de Jesús, tal como se la escucharon sus discípulos. ¿Qué significa Padre? Abba. No es un nombre de tanto para designar a Dios como ocurría en la plegaria judía.
Lo de Lucas, pues, no es más que el original arameo de la invocación de Jesús, y era la expresión de los niños pequeños con el significado genuino del Padre querido. Así pues, Jesús habla con Dios en una atmósfera de intimidad verdaderamente desacostumbrada y enseña a sus discípulos a hacer otro tanto. Toda la predicación de Jesús está confirmando esto mismo. Jesús, con las palabras estimulantes, alienta a los discípulos que estén persuadidos previamente en la oración de una confianza sin límites. No se trata de un título más frío o calculado, sino de la primera de las actitudes de la oración cristiana. Si no tenemos a Dios en nuestras manos, en nuestros brazos, como un padre o una madre tienen a su pequeño, no entenderemos para qué vale orar a Dios. Qué feliz coincidencia hoy celebrar el Día del Padre y Jesús invitarnos a llamar a Dios papito, papá. Que esta relación que hay entre la paternidad divina y la paternidad humana nos lleven a cada uno de nosotros en ambos casos a tener más confianza en nuestros padres, en nuestro Padre espiritual y en nuestro Padre material. Que el Padre material asuma su rol, así como siempre lo hace el Padre espiritual. Que nosotros podamos orar con plena confianza a Dios y con mucha fe y esperanza para poder orar con esta oración distintiva de los cristianos, la oración del Padre nuestro. Hoy sigamos pidiendo a Dios que nos enseñe a orar desde nuestra interioridad, a orar con plena confianza, con plena certeza de que Él siempre nos escucha. Muchas felicidades, padres, y feliz jornada para todos. Orar con limpio corazón, que solo cante para ti, con la mirada puesta en ti, dejando que hable, Señor. Orar buscando la verdad, cerrar los ojos para ver, dejarnos seducir, Señor, andar por tus huellas de paz.